Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empezamos este curso en materia de franquicias y licencias y el día de hoy nos toca platicar acerca del negocio y sus indicadores. ¿Por qué? Porque nos van a llegar muchos negocios de diferentes tipos y es importante empezar a identificar cuáles son esas cosas que son importantes para saber si un negocio es franquiciable o no es franquiciable. Mucha gente, y es algo que yo a cierto punto discrepo porque yo no soy tan convencido de que así sea. Mucha gente que se dedica al tema de franquicias habla y dice que cualquier negocio es franquiciable, que cualquier negocio puede llegar a tener condiciones para poder hacer los negocios de una franquicia. Y aunque sí es cierto que de todos los negocios vamos a poder encontrar diferentes tipos de franquicias, o sea, la realidad es que hay una gama impresionante e impensable de la cantidad de franquicias que existen. Yo no estoy tan convencido que todos los negocios, es decir, que todos los negocios puedan tener estas características. Y les voy a platicar ahora, el día de hoy, por qué, de paso a paso, con la intención de poder, pues, explicarles un poco cuáles esas funciones, cuáles son estas variables que son importantes para poder identificar un negocio que sí es franquicia de uno que no pudiera llegar a ser. Entonces, bueno, en la clase de hoy vamos a ver cómo saber cuándo tenemos un negocio franquiciable. 2, proyectos nacidos para hacer franquicia. Y 3, cómo probar si el negocio está listo para arrancar. ¿Ok? Esos van a ser los 3 temas que vamos a ver hoy de forma muy... voy a tratar de hacerlo lo más aterrizado posible. Voy a tratar de hacer la menos cantidad de cuestiones técnicas posibles. O si lo hacemos, va a ser lo más aterrizado que se pueda. Y la primera pregunta que siempre vamos a hacer en este tipo de cosas es, ¿cómo saber cuando tenemos un negocio franquiciable? Y esta pregunta se responde con los siguientes indicadores o los siguientes, pues sí, las siguientes cuestiones. Primero, la rentabilidad. Segundo, voy a entrar a esos temas, pero particularmente hoy vamos a ver 3 que voy a desglosar de forma muy detenida. Rentabilidad, que sea comercialmente atractivo, alta demanda de productos, mercado potencial, propiedad intelectual y modelo replicable. Esto no es algo que yo haya dicho, es algo que los autores y la gente que se dedica al tema comúnmente, digamos que mencionan. Sin embargo, sí, todas estas son cuestiones o son algunos factores que son importantes, pero creo que hay algunos que pesan más que otros. Y bueno, debemos ir un poquito más allá. Vamos a ver, como les menciono, esos 3, la rentabilidad, la alta demanda de productos y el modelo replicable, que para mí es lo más importante en este inicio que vamos a empezar a conceptualizar todo lo que tiene que ver con franquicias. Antes de arrancar, quiero que se den cuenta, en México particularmente, cómo está la segmentación de las franquicias, es decir, los tipos de negocio, porque justamente lo que les mencionaba, que la gente dice, oye, es que todos los negocios pueden ser franquicia. Bueno, sí hay una gama muy amplia de diferentes tipos de negocio y aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, alimentos y bebidas son por mucho el ganador de la categoría, con 34% de las franquicias existentes son de este segmento en particular. 13% está en el tema de cuidado, salud y belleza, 5% está en educación y capacitación, todo lo que tiene que ver con modas, textiles, accesorios, 7%, servicios profesionales y accesorios, 7%, turismo y alojamiento, 3%, automotriz, 5%, entretenimiento y recreación, 12%, servicios generales, 5% y ventas al detalle, es decir, retail, 9%. Entonces, más o menos se pueden dar cuenta como qué negocios son los que comúnmente se franquician más. Y bueno, el que es negocio por excelencia que se franquicia es, sin lugar a dudas, el restaurante. Y también lo que tiene que ver con cuidado de salud, belleza, ese negocio particularmente tiene un margen muy bueno. Dentro de los servicios que son estandarizados, creo que el tema de salud, belleza, cuidados personales son de los que más márgenes tiene. Y también toda la cuestión de entretenimiento y recreación pueden llegar a tener márgenes muy interesantes. Y si lo vemos según la cantidad del grupo, el giros de número de franquicias, igual alimentos y bebidas arrasa la categoría por muchísimo. Esto es como por cantidad de marcas, es decir, la cantidad de marcas que existe de cada categoría, nos vamos a dar cuenta cómo es que están divididas, ¿no? Realmente comercio especializado, servicios especializados, educación y capacitación,
salud y bienestar, de alguna forma a partir de aquí prácticamente todas van en parejo para abajo. Pero sí hay un importante, pues índice importante en el tema de alimentos y bebidas que realmente siempre es como el tema más característico en esta industria. Y bueno, vamos a hacer un análisis express de rentabilidad. Esto es tal vez un poco más para aquellos que quieren hacer consultoría que aquellos que tienen un negocio, pero sin lugar a dudas van a encontrar algunos temas que van a ser súper importantes para ustedes en el sentido de encontrar qué son las cosas, cómo debemos de arrancar para efectos de poder saber si tenemos o no tenemos un negocio franquiciable. Voy a platicarles este ejemplo. Este asunto me llegó, creo que fue el año pasado, y se me hizo bueno traerlo a colación porque creo que ejemplifica mucho de las cosas que para mí son importantes compartirles. Y que creo que es un buen ejemplo porque tiene una rentabilidad que pudiera parecer buena, sin embargo, se van a dar cuenta muchas veces que tenemos que empezar por el orden. Y ahorita van a entender por qué. Cuando llega esta persona tiene un negocio familiar que se dedican a la reparación y el boleo de zapatos, ¿ok? Y lo han hecho de forma, parece ser que por muchos años. Nos dicen que tienen buenos números y que parte de su intención es que se quieren retirar. Es decir, buscan, sobre todo el padre, el líder de la familia, es quien busca colocar algunas franquicias y vivir un poco de regalías y no tanto de la operación, y que ellos creen o consideran que tienen un negocio que conforme el paso de los tiempos, a lo mejor han operado más o menos 20 años, han encontrado cómo hacer un negocio rentable, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito cómo sucede una reunión inicial, sobre todo cuando alguien tiene una intención de querer franquiciar, y particularmente siempre van impulsados por las generaciones más, ¿cómo decirlo? Pues sí, las generaciones más jóvenes, es decir, este tipo de ideas innovadoras tienden a ser empuje de parte del hijo o el sobrino o de alguna forma alguien que de pronto considera que pudieran hacer una mejora, y a veces a oídos sordos o a veces sí escuchados por los padres o la gente que toma decisiones, se acercan a ver la posibilidad de poder crecer el negocio con este sentido, ¿no? Y parte de esto nos dicen, oye, pues mira, tenemos varias sucursales, yo la que opero nos va muy bien, traemos venta promedio mensual de 100,000 pesos. A ver, pues, para hacer zapatos, o sea, para estar volando zapatos, pues suena muy bien. Oye, pues a ver, platícame tus números. Bueno, pues tengo una renta de un local que más o menos está en 12,000 pesos. Tengo prácticamente 4 empleados, 2 turnos, más o menos les pago X y ZW, más o menos entre empleados, entre el administrador, entre la persona que lleva la gestión de caja y los cuates operativos que se dedican a, de pronto, limpiar los zapatos o repararlos. Más o menos es lo que se gasta de forma mensual. Y de la misma forma nos menciona que pues, trae algunos gastitos como la luz, el internet, el teléfono, el mantenimiento, y más o menos después de sus gastos ella cree o tiene sus cuentas que más o menos le quedan de rentabilidad 37,000 pesos. Esto puede ser mucho, poco, depende cómo lo vean ustedes. Para mí el tema de bolear zapatos me sorprendió, fue cuando empecé a ver a Hirky con otros ojos, porque no pensé que fuera a llegar a ser de alguna forma una venta tan alta, entre comillas, ¿no? Este ejemplo, quise ponerles un ejemplo muy aterrizado para que sea muy fácil darnos cuenta de algunas cuestiones que van a empezar a ver. Vamos a ir elevando el nivel de los ejemplos y sobre todo a la gente que está en restaurantes, vamos a ir metiéndonos a ese tipo de proyectos para que ustedes puedan darse cuenta un poco, pero queremos empezar baby steps, ¿ok? Entonces, pues ustedes, ¿qué consideran que es esto? ¿Bueno o mal negocio? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Sienten que es un buen o mal negocio estas cifras que nos arrojan? ¿Será franquiciable o Pues no? depende de lo que le invertiste, ¿no? A la franquicia. Ok, vamos allá. Vamos a la parte de la inversión. Pero con esta venta o esta rentabilidad, ¿ustedes consideran que hay un buen o es un mal negocio?
Pues sí es alta, pues bueno, se ve la rentabilidad interesante. El total de los gastos y costos que se ven no son tan elevados y hay como una rentabilidad del 60% aproximadamente. Así es, del 40%. Es justamente lo que les iba a decir. Muchas veces cuando las personas llegan con, ¿qué nos está faltando? Pues bueno, no nos dijo ni el IMSS, ni el SAT, ni el contador, ni lo que le pagan Infonavit, si los tienen a los trabajadores asegurados o no, si tiene permiso o no, si tiene un seguro, licencias, si tiene un software, aguinaldos, contingencias, ¿verdad? O sea, cuando nos llegan, nos pintan estos números y dicen, oye, pues se ve muy bien tu negocio, ¿eh? Pero la realidad es que no debemos o sea, tenemos que ser muy detallados porque cada uno de estos elementos que empezamos a ver son elementos que van a empezar a mermar la rentabilidad. O sea, se van a dar cuenta que el negocio que dejaba 37 en teoría, pues ya no deja 37, porque si le empiezas a bajar, digo, o a menos de que estés en la ilegalidad, y bajo la ilegalidad es muy difícil crecer, entonces todos esos empleados que tienes pues pagándoles por abajito de la mesa, los impuestos que no estás reportando porque cobras en efectivo, al final hacen que el contador que se te olvidó incluirlo, el permiso que lo pagaste pero no lo estás pagando porque como hiciste una vez anualizado, entonces no lo estás segmentando. Todas estas cosas van a hacer que esa supuesta rentabilidad se vaya mermando y mermando y mermando, y al final de tener un negocio de que tenía en teoría el 40% de rentabilidad bruta, pues vamos a tener un negocio que va a tener una rentabilidad mucho menor, ¿no? Y eso impacta de forma muy importante obviamente en la proyección, en la rentabilidad del negocio, en la recuperación, en el retorno de inversión. Entonces, el primer tip es, el negocio lo tienen que ver completo. Es decir, un negocio con una contabilidad mocha, un negocio sin toda la información de datos financieros de cómo funciona, no es un negocio que puedan evaluar de forma completa. Es decir, pueden tener buenos indicios. ¿Por qué? Porque dices, oye, pues de entrada, pues tienes más o menos buen margen. O sea, estamos dando un check en ese sentido, pero tenemos que redondearlo con los datos completos. Entonces, justamente por eso es que les digo baby steps, porque al final una persona que no te llega con Excel, que nomás te llega con una hoja de lo que se le ocurrió, que hizo en la noche un día antes para verte, digamos que no es un buen indicador. Entonces, tenemos que empezar o tenemos que solicitar a esta persona que tiene la intención de crecer, primero, antes que nada, sistematizar lo que tiene que ver con su contabilidad, sus ingresos y egresos, puntos de venta, etc., porque si no, entonces estamos partiendo con información incorrecta o falsa. Entonces, lo primero que tenemos que ver es realmente que los datos de información que nos están revelando estén completos, ¿va? Y después le pregunté, oye, ¿y esa es la única sucursal o tienes otras? Porque me habías dicho que no era la única. Ah, no, sí, tengo otra. Oye, ¿y cómo le va a esta otra? Ah, bueno, pues es que esa va empezando. Ah, sí, ¿cuánto tiempo lleva? No, bueno, pues como 3 años. Pues empezando, no tan empezando, ¿no? Y la sucursal 2 pues no tiene los mismos números teóricamente que la 1. Es decir, estos son los datos más o menos que nos dan, ¿no? Entonces, la renta, los empleados es un poco menos, porque como hay menos flujo, entonces no se requiere tanto personal. Más o menos, esta segunda sucursal trae una rentabilidad de 21,700 pesos de una venta de 70,000 pesos, ¿no? Entonces dirías, bueno, pues más o menos ahí la lleva. Y después se le pregunta, oye, ¿cuánto se invirtió en cada una de las sucursales? Bueno, pasa una semana y nos llega con una lista más o menos esto. Mira, ya llegué, ya chequé y nos arrojó esto. A ver, enséñame. Pues mira, de rentas, 24,000 pesos, porque es el anticipo y la renta por anticipado. Ah, bueno, muy bien. De adaptaciones, pues como 50,000 pesos. Ah, pues ok. De muebles, pues fueron 60,000 porque el aparador y no sé qué, y este mueble, y la silla, ok. Del sistema, 10,000 pesos, y de insumos iniciales, 10,000 pesos, porque realmente es como es pura pintura y grasa y cera, pues no es muchos insumos. Entonces yo le calculo que más o menos si alguien quiere iniciar un negocio, son 150. Ok. Les quiero decir, o sea, les estoy poniendo este ejemplo que pudiera llegar a ser un poquito
no tan profesional o no profesional, porque la vida allá afuera no es tan profesional. O sea, todas esas microempresas que sí tienen potencial, que sí tienen, que de alguna forma se mantienen y hacen crecer este país, pues no tienen un Excel, ni una contadora, ni están tan al día. Es decir, van a ser, les quiero poner este ejemplo como un poquito para aterrizar y ver con baby steps, sin poner a lo mejor una corrida financiera tan grande, porque lo vamos a ver después, pero sí como dándonos cuenta un poco de las cosas que nos vamos a empezar a encontrar, o que si ustedes están en intención de hacer una franquicia, primero que si ustedes están en esta misma situación, no es una situación halagadora. Es decir, tenemos que empezar a profesionalizar nuestras cuentas, tener estados de resultados, tener estados financieros, poder estar midiendo de forma correcta mes con mes cuánto tenemos de ingresos, cuánto tenemos de egresos, cuánto se está invirtiendo en las cosas, cuándo se invirtió desde inicio con pesos y centavos. Todo eso nos ayudará para poder estar mucho más aterrizado a la circunstancia que tiene que ver con la réplica del negocio, porque si ni siquiera nosotros estamos conociendo nuestra rentabilidad, nuestras ventas y nuestros flujos, pues va a ser muy difícil que alguien esté interesado por algo que está tan silvestre, por así decirlo. Laura dice, ¿y qué pasa con aquellas empresas que también quieren poner en venta el... ¿Qué? Negocio. ¿Quieres? Perdón, no entendí un poquito esta parte del Acredel. Perdón, es la acreditación. Lo que pasa es que una vez me tocó que se vendió una franquicia de un negocio, pero ellos vendían también la acreditación, o sea, que ellos ya por muchos años tuvieron ese negocio y les iba muy bien, pero vendían más que nada esa acreditación con todos los demás negocios con los que había competido y casi había pues ganado público y toda esa parte. Mira, como tal, no entiendo particularmente lo que se refiere por la acreditación. Dentro de un sistema de franquicias, en teoría, lo que se vende como parte de la cuota, ya lo veremos, es, por un lado, que te capaciten, es decir, que sepan y que te otorguen ese know-how que se requiere para efectos de que tú puedas tener la operación del negocio, es decir, que sea un know-how ganador. Y como por otro lado es la marca, es decir, muchas veces la marca no tiene que ver con el logotipo que estén usando, sino más bien, pues en este caso particular, con la penetración que tiene en el mercado, con el reconocimiento, con lo fácil. O sea, no es lo mismo poner una cafetería de cero con un Starbucks. ¿Por qué? Pues porque el Starbucks va a tener una fila de una cuadra cuando inicies y una cafetería nueva no están a parar en las moscas. Entonces, obviamente, este tipo de cosas influyen más, pero tiene que ver no tanto con la acreditación, sino con la capacidad que yo tengo de vender. Es decir, si mi negocio factura 500,000 pesos mensuales en una esquina de 100 metros cuadrados, con una inversión de 1,000,000 de pesos, pues 500,000 pesos mensuales es una millonada que se puede, o sea, realmente es un negocio, platicando a lo mejor pensando en restaurantes, pues un muy buen negocio. O sea, una facturación de 500, 600 para una esquina chiquita es un muy buen negocio. Y si yo te vendo una franquicia de mi negocio, parte de estos, ya llegaremos al momento de saber lo que contiene en la cuota de franquicia y las regalías, pero como tal, lo que yo te estoy vendiendo es, de alguna forma, pues sí, esta experiencia y la posibilidad de que tú tengas esos mismos ingresos que yo tengo. Es decir, que no empieces a hacer ese negocio y que la inversión que estás haciendo tiene una inversión mucho más consistente, mucho más probable de que genere la misma rentabilidad que yo genero en mi unidad propia. Pero te prometo que llegaremos a eso. O sea, créanme que esa parte de saber cómo se estipulan las cuotas de franquicia, las regalías y todo eso será parte de sesiones posteriores y lo veremos con mucho detenimiento. Bueno, igual lo que les quiero decir es, muchas veces ese tipo de inversiones no nos sirven de mucho. Es decir, si nos traen un cuaderno y en el cuaderno apuntado que estas fueron las inversiones, realmente vamos a estar con poco material
necesitamos profesionalizar y tener a detalle lo que se hizo, porque en muchas ocasiones, incluso, por ejemplo, con los restaurantes, pues hay que conocer, por ejemplo, por metro cuadrado cuánto se le invirtió. ¿Por qué? Porque tienes que considerar iluminación, pisos, a lo mejor sistemas de aire acondicionado, pintura, adaptaciones, muebles que vienen inclusive que son importados. O sea, lo que les quiero decir es, no podemos arrancar un negocio con ese tipo de números. Entonces, aquí habría otra luz roja en ese sentido. Lo que les quiero decir es, no porque haya luz roja quiere decir que entonces ya es imposible que sea franquicia. No, simplemente es que con ese nivel de profesionalismo y con esta calidad de información, no se puede avanzar demasiado. Es decir, tendríamos que pulir mucho más de la información hasta tener algo que realmente sea consistente. Sin embargo, como primer indicio, pudiera ser un acercamiento positivo, es decir, sabemos que esto se elevará mucho más en la realidad y esto modificará nuestro Excel, ¿ok? La siguiente pregunta que se les hace es, oye, pues ¿cómo te gustaría que funcionara este negocio? Es decir, ¿cuánto piensas ganar tú? ¿Cómo está en tu imaginación? ¿Qué has pensado respecto de que la franquicia funcionara? Y dicen, mira, yo creo que una cuota de franquicia que a mí me gustaría serían 75,000 pesos. Ah, ok, perfecto. ¿De dónde se sacaron ese número? Normalmente se lo sacan de conversaciones, de consejos, de que ya fueron con alguien más y les dijo que eso podían cobrar, de su ronco pecho. Ese tipo de números, por lo general, cuando llegan empezando, no tienen ningún base ni fundamento, solamente es algo que ellos quieren. Después, ellos consideran que la inversión inicial sería más o menos de 150,000 pesos y ellos consideran que las regalías que ellos les gustaría ganar y percibir son del 10% sobre ventas. Es decir, esa es como la idea que ellos tienen general y a partir de ahí hay que ir aterrizando si se puede o no se puede así, ¿va? Entonces, bueno, repito, no es que esté bien, solamente es con lo que ellos llegan pretendiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor dicen, si yo vendo más o menos 10 franquicias y cada una me está dejando mis 10,000 pesos mensuales, pues ya me puedo ir a la playa a hacerme güey, ¿no? Entonces, pero si lo aterrizamos tomando los números incompletos, pero tomándolos como referencia y base de la sucursal, que no es la sucursal que más vende, porque esa nunca puede llegar a ser nuestro punto de referencia. O sea, la realidad es que sería, pues, no tan real pensar que la sucursal que vas a poner, la nueva sucursal, se va a parecer más a la que vende mucho que a la que vende poco. Es decir, tenemos que ser conscientes y si la que vende poco, esa es la base con la que vas a empezar a estructurar tu negocio, que sea esa. Si tienes varias y hay unas que venden muy poquito y hay unas que venden mucho, pues entonces tendremos que hacer un promedio. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes hacer números alegres con el negocio con el que vende mucho, ¿no? Entonces, tomemos en este caso el que factura menos y si fuera así, tendríamos un subtotal de 21,000 pesos menos las regalías que pretende hacer serían prácticamente 7,000 pesos de regalías y quedaría solamente 14,700 pesos de utilidad. Es decir, toda la venta terminaría en 14,000 pesos, 20% de utilidad bruta. Aquí es donde empieza a complicar el negocio, porque estas ideas vagas, si nosotros le decimos al cliente, sí, lo que tú quieras, hay muchas consultorías, lamentablemente, que con tal de que el cliente se quede, con tal de que el cliente invierta, porque al final del día hacer una estructura de franquicias es una inversión, dicen, sí, no, como tú quieras, sí, 10% le ponemos, ¿cómo no? La realidad es que esto, como se ve realmente para efectos de una operación, sobre todo para el que se está moliendo el lomo todos los días, que el día al final del mes vendas 70,000 pesos y de esos tienes que reportar el 33% de tu utilidad, pues es algo que es bastante doloroso. Entonces, quiero que empiecen a darse cuenta de estas cosas que van a ir sucediendo, porque el día que ustedes se atrevan a dar este paso de empezar a ver este tipo de negocios, o incluso ustedes mismos quieran empezar a desarrollar su propio modelo de negocio para sus franquicias, sus unidades de negocio, se van a dar cuenta que esto no funciona en la vida real. Es decir, nadie va a trabajar para ti para darte casi la mitad de lo que percibe. Es difícil pensar que así sea. Y si así es, pues lo vas a manejar durante 6 meses o un año, pero después de un año va a acabar completamente harto de ti,
¿Por qué? Porque no es una negociación donde tú te sientas tranquilo y libre. Todavía siendo así, si pensamos que fuera un ROI, un retorno de utilidad, pensando que entre la cuota de franquicia y la inversión inicial tendríamos 225,000 pesos de inversión que nos darían con la utilidad, según esto recurrente, tendríamos un ROI de 15 meses. Sin embargo, como ustedes vieron, ni estos números están bien calculados, porque no se calculó ni el IMSS, ni el SAT, ni el contador. O sea, no podemos hacer números tan alegres porque siendo así, incluso así, con esos números alegres, no da. Entonces, yo lo que les quiero decir es, como primer base y anticipo, estamos haciendo baby steps, repito, necesitamos ser desde el primer momento muy estrictos, ya sea con nosotros o con nuestros clientes respecto de los números. Los números son lo más importante en esta estructuración de franquicias. ¿Por qué? Porque si los números no dan, entonces no tenemos la posibilidad de vender una franquicia, porque al final las franquicias son un negocio financiero. Es decir, yo hoy elijo si voy a invertir en una pizzería o en una tienda de perfumes o en una tienda de abarrotes, yo voy a hacer una inversión que estoy esperando me retorne. La diferencia o la pequeña o gran diferencia es que va a haber franquicias que operen solas y va a haber franquicias que requieran de mi operación, es decir, que son más un autoempleo que una franquicia. Y de verdad, no saben cuántas historias conozco de terror de gente que terminó harta, molesta y odiando las franquicias por completo porque, número uno, la inversión no era lo que dijeron, fue casi el doble o 50% más de la inversión inicial. La recuperación del dinero nunca se dio, o si se dio a regañadientes o se dio mal. Y tercero, el día a día de la operación es complicado. ¿Por qué? Porque al final hay muchas cuestiones que tienen que ver con la operación de la franquicia que no, si bien es cierto, muchas cosas sí están en control, van a haber otras que no. Y en el momento que hay una relación codependiente, porque al final del día muchas cosas tienen que ser así, ¿por qué? Porque si estás, por ejemplo, si parte de los insumos los vas a proveer y de pronto los insumos te quedan mal, es decir, tú tienes una escasez de insumos porque el proveedor te quedó mal, imagínense la cantidad de problemas que van a tener. Entonces, yo lo que les digo es, este ejemplo, más que un ejemplo positivo respecto a cómo se debe de hacer una franquicia, es un ejemplo negativo en el sentido de que este tipo de números y este tipo de formalidad no nos sirven como plataforma para iniciar a hacer un modelo de negocio de franquicia. Entonces, si pueden, púlenlo. Si pueden, recomiéndenle a un financiero que les ayude a revisar. Si pueden, pídanles que, por ejemplo, si son restaurantes, hay muchos restaurantes que no tienen punto de venta, que no tienen ni idea, llevan todavía su contabilidad en cuadernos en pleno 2020. Entonces, pídanles que, por favor, empiecen con esa automatización de sus números que les va a ayudar a reconocer si realmente hay negocio o no hay negocio. Porque lo triste de esto es que después de hacer un primer análisis de esto, es decir, cuando empezamos a meternos a las tripas de la empresa y nos damos cuenta que los números que nos habían dado no son, porque casualmente en los meses que nos metemos a revisar, pues ni venden lo que vendían, ni gastan lo que gastaban, ni tampoco les queda la utilidad que les quedaba. Entonces, pues eso compromete muchísimo el andar de una franquicia. Entonces, antes de que les empiecen a platicar la historia de la franquicia, de que les digan que el abuelo la fundó, que les hagan probar lo maravilloso de los platillos o que les den una muestra de sus productos, por favor, revisen con detalle los números. Si los números no están bien hechos o no cuadran, para empezar, no es un negocio franquiciable. Tendrá capacidad de irse amoldando y de ir aterrizando sus números, pero serán negocios que no conozcamos sus ciclos de venta. ¿Por qué? Porque no vende lo mismo en enero que en diciembre, ni tampoco vende lo mismo en febrero que en octubre, porque tampoco sabrás si la rentabilidad es lo que te están diciendo y las variables que tienen que ver con esto, ni tampoco estas que les menciono. O sea, si un negocio no está pagando impuestos, si no está pagando el IMSS, si no está pagando las cuestiones básicas,
pues entonces esa utilidad que están llevando realmente es una utilidad que no es sostenible en el tiempo. En el largo plazo, estos modelos de negocio que funcionan con base a una evasión fiscal, pues realmente tarde o temprano van a dejar de ser, una vez que se empiecen a estandarizar, van a dejar de ser negocio. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Perfecto. Entonces, bueno, si es su caso, por favor, empiecen a concientizarse de la importancia de tener sus estados financieros, estados de resultados puntuales. Y si no es su caso y tienen el acercamiento de una empresa que quiere llegar a ser, o de una microempresa o pequeña o negocio que quiere llegar a ser franquicia, lo primero que tenemos que ver es esto, sus números. Si no están bien, no podemos avanzar. Ahora, la segunda, bueno, el tercer punto de estos puntos que analizamos inicialmente tiene que ver con la alta demanda de los productos, ¿ok? Pero aquí hay un juego chistoso, que la intención que quiero es que vean justamente la demanda de los productos, como a veces pudiéramos, tenemos que aterrizar, sobre todo cuando hay mucha moda o tendencia. Y bueno, me voy a ir al ciclo de la vida de la empresa, según Schumpeter, que es como teoría básica de entre negocios, economía y economía, microeconomía. Y más o menos esto es lo que se da cuando empezamos a ver un análisis de un negocio, es decir, sobre todo cuando hay tendencias, que tendencias las vamos a ver en la comida. Por ejemplo, el matcha de pronto se puso de moda y todo el mundo hace cosas con matcha. En el ejercicio nos damos cuenta que de pronto hay una tendencia a hacer ejercicios. De pronto era el TRX y luego viene el CrossFit y luego viene el jumping no sé qué, y ahorita está de moda el cycling. Entonces nos vamos a dar cuenta que también hay tendencias que suben. ¿Se acuerdan ustedes en inicios de 2000 las nieves de yogur? ¿Alguien se acuerda de esa cuestión de que de pronto empezó una marca canadiense y luego había 2 y luego 3 y luego íbamos a los centros comerciales y había 4 marcas diferentes de nieve de yogur? Y así como empezaron, así tronaron todas. O sea, yo creo que de todas las, de 10 marcas que había antes o de 100 marcas que habría, yo creo que hoy quedan 2 o 20. O sea, realmente el número que quedan de nieves de yogur es muy bajo, porque siempre hay tendencias. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema del volumen, de la alta demanda de los productos, porque puede llegar a ser a cierto punto una trampa si no lo sabemos leer de forma adecuada, o puede ser una mala lectura en el caso, por ejemplo, si nosotros queremos invertir o si nosotros queremos formar un negocio de esa naturaleza, podríamos estar metiendo un negocio que puede llegar a ser un negocio temporal. Y ahorita les explico. Justamente como les comentaba, este es un ejemplo bueno, aparte de las nieves de yogur, que me encanta mencionarlo. Las nieves de yogur fue un boom y así como creció también bajó. Y así ha sido la evolución en la parte deportiva. O sea, el TRX, luego el CrossFit, luego el cycling y luego el jumping. Y ahorita hay uno que se llama Orange Theory, y así van a ver N cantidad. O sea, particularmente cada 5 años hay una nueva tendencia. Y así como empieza a haber 1 y luego 2 y luego 4, pues parecería que es virus, y que de pronto hay más CrossFit que Oxxos, y luego ya pasó la moda y empiezan a declinar y empiezan a bajar los números de estos negocios. Entonces tengamos en cuenta que cuando existen ese tipo de negocios, podemos estarnos metiendo a un negocio o a una estructura de negocios que puede llegar a ser solamente de inercia de crecimiento, que no es malo. A ver, entendamos que para esto, si elegimos un negocio de tendencias, tenemos que saber que son pasajeras, y que también esas inversiones deben enfocarse a un crecimiento rápido y agresivo, y que también, así como cuando vamos a Las Vegas o al casino y estamos ganando, pues también hay que saber cuándo hacer cash out, porque esos negocios de alguna forma podrán darnos mucho, pero así como suben, bajan. Entonces es un poquito, yo no soy la persona más surfista que existe, realmente no es mi tema, pero sí sé que cuando hay un momento para agarrar la ola y hay un momento donde ya te reventó la ola, ¿no? Entonces hay que reconocer dentro de esta curva, si estamos aquí, es buena idea. Si estamos aquí, tal vez ya no es tan buena idea. Y aquí, bueno, ni se diga. Entonces,
si vamos a meternos en un negocio de tendencias, ya sea para nosotros incursionar y de esa incursión generar modelos de negocio franquiciable, muy bien, pero tenemos que saber que ese negocio probablemente va a ser pico y abajo, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa conciencia y esa de alguna forma, pues sí, reconocer esos tiempos y no pensar que es un proyecto a largo plazo. De igual forma, si vamos a comprar una franquicia, comprémosla en este estado inicial o en la primera fase de crecimiento. Porque si pensamos que una franquicia en madurez, como todo el mundo está comprando franquicias de CrossFit, va a ser también buen negocio para mí, o sorpresa, porque nos va a durar mucho menos tiempo. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues el problema tiene que ver con la recuperación y el retorno de inversión. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a meterle 1, 2, 3 millones a un lugar que no los va a recuperar. Entonces hay que ser muy firmes, muy claros en el conocimiento, sobre todo cuando hay tendencias. Por eso, cuando dicen, oye, es que hay una altísima demanda de los productos. Bueno, hay que reconocer si la alta demanda de los productos se debe a un negocio, una industria que está estandarizada. Es decir, por ejemplo, yo tuve hace poco un proyecto, me involucré en un proyecto de Dark Kitchen, de consumo de comida a domicilio. Y bueno, el producto más taquillero de todos es la hamburguesa y después las pizzas. Entonces, no es lo mismo pensar que si tú tienes un negocio de pizzas o hamburguesas, o sea, es un negocio mucho más seguro porque de alguna forma no es que sean las hamburguesas que sean nuevas, o sea, las hamburguesas llevan toda la vida y siguen dando una buena taquilla, una buena venta. Es decir, hay negocios o hay productos que son mucho más taquilleros que otros. Hay que reconocer si es por temporalidad, es decir, si es solamente porque se puso en moda o es porque ya la gente o ese sector en específico o pues sí, esa geografía específicamente está acostumbrada de forma muy recurrente a consumir ese producto o servicio, ¿va? Esto segundo queda claro. Adelante, Michelle. Olaldo, yo te quería preguntar en cuanto a ver ahí, ¿te refieres a que es mala idea cualquier tipo de franquicia o cualquier tipo de negocio empezarla así en el estado inicial o solo las de tendencia? Las de tendencia son las que tienen más volatilidad. Por ejemplo, no me dejarán mentir, no sé si solamente en Guadalajara, pero creo que a nivel nacional, el box se puso de moda hace como 3 años. Y de pronto vemos gimnasios de box en todos lados. Si pensáramos que es buena idea poner un gimnasio de box porque vemos en todos lados, tal vez ya vas tarde. Si nos damos cuenta que hay una tendencia que va creciendo respecto a lo mejor pensando en que nos dimos cuenta que cada vez la gente ve más box y que la gente, los pocos gimnasios que hay cada vez están más llenos, pues entonces tenemos 2 indicadores que nos dicen que posiblemente va a haber una subida y será de todos modos una apuesta. Nada nos garantiza de que sea un buen negocio, a lo mejor lo ejecutamos mal o a lo mejor fue una mala lectura del mercado. Sin embargo, tendremos más probabilidades de que tengamos un negocio rentable si lo hacemos al inicio de la curva que si lo hacemos cuando la curva ya está en crecimiento o está en madura, porque realmente lo que viene es 1 año máximo 2 de madurez y luego para abajo. Y no lo digo yo, lo dicen los CrossFits, lo dicen las nieves de yogur, lo dicen un montón de cosas que han sido verdaderamente pasajeras. ¿Hay alguna otra duda en relación de esto? ¿Alguien tiene algún caso que le gustaría exponer o algún tipo de algo que nos gustaría compartir? O sea, yo les pongo los temas aquí, pero la intención también es escuchar. Yo sé que hay perfiles prácticamente de todo. Entonces, también para mí es importante nutrir la conversación con sus experiencias. Bueno. Entonces, esta es la segunda parte que no hay que dejar de ver o no hay que dejar de percibir, que hay momentos para invertir y hay que saber cuándo estar fuera. Sí, Michelle, ¿dejaste la mano levantada o hay alguna otra duda? No, esa era la duda pasada. Ok, gracias, Michelle. Gracias. Adelante, Gaby.
Oye, Ricardo, ¿y existe algún lugar en la que se registren franquicias exitosas? O que sepas Mm, como estadísticas o algo así. No, no hay ningún lugar como tal que se registren. De hecho, es buena la pregunta porque muchas veces la gente piensa que como las franquicias están registradas en la Asociación Mexicana de Franquicias, entonces ya tienen la validez y ya están verificadas, y la realidad es que no es cierto. Cualquiera que pague, es una suscripción, es una membresía de paga, o sea, es como si le pusieras Netflix abajo de tu marca porque ya pagaste el Netflix, es muy parecido. La realidad es que no hay ninguna como tal certificadora o asociación que se dedique a validar si una franquicia es buena o no. Pero yo te diría que sí hay indicadores que tienes que seguir, sobre todo cuando estás en la parte de la compra. Uno tiene que ver con, primero, el hecho de, lo hemos hecho anteriormente y es muy revelador, en ocasiones cuando hay clientes que tienen la intención de comprar una franquicia, nos piden que por favor los ayudemos a verificar si esa franquicia quieren comprar. Eso no es buena inversión porque por lo general están un poquito calientes en ese aspecto, es decir, ya quieren empezar a operar o quieren cerrar el negocio, es decir, ya quieren firmar. Y es muy importante poder hablar con otros franquiciatarios que actualmente están en el sistema. Naturalmente, tienen cláusulas de confidencialidad en teoría que no les permitiría hablar o compartir su experiencia porque sería entonces violar ese contrato. Sin embargo, sobre todo cuando la gente está molesta con el modelo de negocio, te va a decir, ¿sabes qué? De todos modos te van a decir. La realidad es que si das con el propietario, si das con el inversionista, te va a decir, ¿sabes qué? Yo si fuera tú no le metería. La verdad es que fue un error, yo estoy adentro, es muy poco rentable, tengo estos problemas, no me cumplieron lo que me prometieron, etc, etc. También la revista de Entrepreneur Daniela no es una fuente confiable porque te cobran. O sea, todas esas entrevistas que tú ves de franquicia, no sé qué, ninguna es porque, o bueno, al menos en mi experiencia, al menos que así sea, pero en la mayoría de los casos, la gente que sale en esas revistas es porque pagaron. O sea, son inversiones de 20, 30, 40, 50, 100 mil pesos, y no porque salgas en la revista Entrepreneur, quiere decir también que sea una validez. O sea, hay planes corporativos de venta para que te den tu reportaje, que al final del día es un artículo, donde obviamente como tú pagaste van a poner todas las bondades de tu negocio. Ahora, como forma de venta, es decir, como promoción, es buenísima, porque, o sea, porque esa es pues esa es la fuente más confiable en materia de negocios. Pero la realidad es que las portadas y los contenidos de esas revistas, en su gran mayoría de ocasiones, son compradas, o sea, son pagadas, pues, o sea, son de paga. Entonces, como referencia base, decir, oye, salió en Entrepreneur, no es una, o sea, no significa que sea un buen indicador, no necesariamente. Sin embargo, es una muy buena estrategia porque hay mucha gente que considera a esas revistas como pues una fuente muy confiable de información. Para mí, creo que el mejor indicador sería platicar con otras personas que ya hayan estado en el sistema, y también si te dan la posibilidad de platicar es preguntar si saben o conocen de otras franquicias que hayan cerrado. Es decir, por ejemplo, oye, pues sí, ¿y tú conoces alguna que haya abierto y cerrado? No, pues en Yucatán abrieron 2 y cerraron. Ah, no, pues de hecho, la licenciada Elsa no me dejará mentir, es un asunto que vimos en conjunto y nos pasó que no creo que no puedo quemar a la gente porque sería mal, sobre todo si pienso que algún día esto se puede publicar. Pero un negocio, un restaurante de quesadillas, de tacos y quesadillas. No sé por qué compraron una franquicia de eso, pero bueno, la compraron. Cuando nos habla esta persona que ya estaba con la soga al cuello porque realmente lo estaba pasando muy mal con este negocio, nos dijo todas las inclemencias por las que había pasado, que no le surtían las cosas, que solamente le cobraban, que no lo atendían, que no lo apoyaban, bla, 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 ¿no? A la hora de hacer un poquito de investigación acerca del tema, nos dimos cuenta que en propiamente Internet hay sitios de donde queman a la gente o que se llaman apestan.com o bla, bla, bla. Si te ponías a investigar un poco acerca de ese modelo de franquicias, o ese modelo de negocio, te dabas cuenta
que tenía una de quejas, no te imaginas, o sea, quejas sobre peso. No, es que fulano tal, el dueño es un grosero, no te cumplen lo que te dicen, son puras mentiras, no inviertan en esto, a mí no me regresó mi dinero, me robó mi anticipo, bla, 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 bla. Entonces, otra forma de ver es investigar. No demos por cierto, los brochures que vamos a hacer y que nos van a dar son preciosos, de verdad. Se le invierte mucho tiempo y dinero en hacer una buena estrategia de venta. Y claro que vamos a dar todos los indicios y todas las cuestiones para poder demostrar que el negocio es un buen negocio. Sin embargo, si es la base con la que vas a tomar tu decisión, pues está completamente sesgado. Entonces, tengamos cuidado en justamente esos indicadores. Si no hay certificaciones, no, pero sí puedes levantar el teléfono e investigar si realmente esas franquicias están dando lo que prometen. Gracias. Sí, De así me nada. pasó con ¿Mande? Nutriza. Así me pasó con una franquicia de Nutriza que me decían, Gaby, ya, 500,000 pesos y es tuyo. Y la verdad es que sí me hizo ojitos, pero sí, así me pasó, tal cual. Y en tu caso, ¿la compraste, no la compraste? Bueno, supongo por lo que dices no la compraste, pero ¿qué fue lo que definió no comprarla? Que había justo como esos silencios, o sea, que te decían, a ver, 500 pesos y te doy ya, yo te surto, pero no te decían cuándo, o sea, como que era un contrato chafísima. Entonces, o sea, la verdad es que no me metí más porque desde el inicio dije, no, esto no huele bien, ¿no? Y 500,000 pesos por una franquicia anual se me hizo como muy poquito. Ya. Y luego fui a la casa Toño y dije, ¿cómo le hago para tener un casa Toño y ser rica? Pero Ajá. ya me dice, no, pues imposible, o sea, o sea, único dueño, o sea, como que sí empecé a ver como varios obstáculos de franquicias y dije, no, esto no está tan fácil. Y Sí. ya, nada más por eso me decidí. Pero ya, nada más. Gracias, Javi. Sí, yo les diría que, o sea, no, sí es necesario, si van a hacer una inversión, van a pagar tanto dinero, sobre todo si están en la posición de comprar, tienen que ser una decisión muy informada. Adelante, no sé quién sea Diagnostic iPhone, pero tiene la mano levantada. Igual si le pueden cambiar el nombre para saber con quién hablo. Ah, la bajó. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta en relación a esta parte? ¿O hasta dónde vamos ahorita? Sí, yo querría preguntarte, ¿cómo poder hacer cuando te ofrecen un contrato de franquicia para analizar y desmenuzar? Porque efectivamente nos sucedió con esas personas de las quesadillas y a mí me pasó con otro cliente de una inmobiliaria que te da, incluso hacía referencia a que lo tenían registrado en el INPI y cuando revisamos pues no era cierto y una serie de cosas. ¿Qué aconsejas para que cuando te llega la aparente oportunidad de un contrato, tener la certeza de que no te vas a meter en una bronca? Pues mira, la realidad es que ustedes se están capacitando para esto y yo me voy a encargar de darles todas las herramientas, tanto de materia de propiedad intelectual, que es simplemente revisar que las marcas estén bien registradas, que muchas veces ni eso tienen. Eso por un lado, pero por el otro, realmente es más un tema de negocio, es más un tema de mercado y es más un tema de, yo creo que la mejor forma de validar es preguntar. Porque hay quien te dice, ¿sabes qué? Pues son muy mal quedados, pero sí es muy buen negocio. Yo sí le entraba. De hecho, estoy buscando comprar otro. Ahora no, pues, o sea, ya sabes de antemano que no te van a tratar bien, o a lo mejor la única vez que te van a tratar bien es el día que firmes, pero sabes que es buen negocio. Entonces, bueno, está bien, ok, jalo. Pero hay veces que dicen, no, fue un error entrarle, yo te diría, no le entres, ¿no? Te lo dicen así, casi con desesperación. Entonces, yo creo que esa es o sea, no es el único, pero sí es el mejor. También ver cuando de pronto hay unidades que de pronto te mandan, eso sucede mucho, te mandan a veces la información en el brochure y te dicen, no, tenemos 26 unidades durante todo el país. Ah, órale, va. Oye, ¿me puedes pasar los domicilios de las unidades? Y te das cuenta que de esas 26 unidades que tenían, hay 7 u 8 que ya no existen. Tienen 2 o 3 nuevas que a lo mejor están por ahí regadas, pero también hay que averiguar, oye, ¿por qué quebraron estas 7 u 8? Entonces ya desde ahí es un indicador. Digo, no todos los negocios que cierran quiere decir que todo el sistema es un fracaso.
pero hay que ver qué onda, ¿no? Muchas veces también, con tal de, hay muchas franquicias, aguas también, que te dicen, no, te damos garantía de que si no te funciona, te recompramos tu franquicia. La realidad es lo que pasa es que te dicen, ok, ¿cuánto invertiste? No, pues yo invertí 1,000,000. Ok, perfecto. Bueno, de esa inversión de 1,000,000, amortizando y tomando en consideración el valor actual del negocio, no sé qué, te doy 350,000 pesos. ¿Qué? Pues sí, es que es lo que vale. Oye, cabrón, pero yo hace 12 meses valía 1,000,000. Sí, pero si quieres. Y a veces la gente está tan desesperada por salir que dice, ¿sabes qué? Ya, ahí te va. Vámonos para afuera. Entonces, sí, revisen con mucho cuidado el histórico de esos negocios, googleenlos de forma correcta y vean si realmente esos que cerraron, ¿por qué cerraron? Sí, Jorge. Había otra, perdón, por orden creo que iba Iván y luego tú, Jorge, perdón. Gracias, Aldo. Nada más una pregunta, ¿cómo se llama, si es que lo existe, el estudio para determinar si las ventas que hace un negocio es simplemente una tendencia o si es algo, digamos, que se va a extender por el tiempo? No hay, o sea, realmente sí es, o sea, lo que te puede, o sea, no sabes qué tanto la tendencia va a ser un boom o no. Yo creo que es mucho de olfatear el mercado y de tu experiencia en el negocio. Y yo me acuerdo mucho cuando tengo un grupito de gente de negocios y te dice, ¿te da miedo? A fulano de tal que se dedica, por ejemplo, a comprar y vender casas de remate, ¿te da miedo? Pues no, porque eso me dedico, lo he hecho siempre y sé cómo hacerlo. Pero si yo lo hago, agarrar una casa de un remate bancario, claro que me da miedo. Yo creo que tiene mucho que ver con la experiencia que puedes llegar a tener acerca de ese nicho de negocio en particular y que te puedas ir anticipando sabiendo que lo que viene puede llegar a ser una buena tendencia. Yo creo que la gente que está, por ejemplo, en el rubro de comida, si ve que en Europa y en Estados Unidos está llegando a ser tendencia a una comida específica, se podrá dar cuenta que eso eventualmente va a llegar y va a tener un pico. Es decir, de pronto va a haber 1, 2, 3, 10, pero si puede ganar esa carrera y anticiparse, seguramente va a ser una de las marcas que más solicitudes de franquicia va a tener a nivel nacional. Sobre todo, ahorita vamos a hablar justamente de esos negocios nacidos para hacer franquicia. Bien, gracias. De nada, Iván. Adelante, Jorge. Oye, Aldo, ¿hay algún dato sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los negocios franquiciados, especialmente en el ramo de alimentos por el cierre que se obligó? Es simplemente una curiosidad. No, pero, por ejemplo, Giovanni, tú estás seguramente estás en la Canirac, ¿no? Tienen ahí un chat donde se están compartiendo información. La Canirac es quien tiene como un poquito más la información al día a día, pero a ver, el tema de la pandemia es un tema completamente circunstancial. Yo creo que no podría ser un referente para efectos de nada. Obviamente, en este momento no es un buen momento para comprar franquicias en el ramo alimenticio, al menos hasta no saber si va a haber un rebote. Viene el invierno y a ver cómo nos llega. Pero la intención, la Canaco, ¿qué te han dicho en Canaco? Giovanni, ¿quieres abrir tu micrófono para que nos compartas un poco tu experiencia? Sinceramente, sí estoy en varios grupos de la Canaco. De hecho, yo y Daniela somos del Comité de Jóvenes Empresarios. Ajá. Daniela Moreno, que también está aquí siendo parte del curso. Desde el principio hubo mucha incertidumbre. Se habla de que la economía se va a recuperar a mediados del próximo año. Dependiendo también cuál es tu rubro. Creo que nosotros tenemos algo que es de primera necesidad, o sea, es esencial. Pero digo, no sé, si estamos hablando de cuándo la gente va a empezar a buscar invertir en franquicias, así como invertir, pues dependiendo también cuál sea, no sé, o sea, hay mucha información. Yo soy alguien muy aventado para arriba, que yo creo que ahorita es cuando hay que invertirle a las cosas, porque hay gente que está soltando la toalla y ahorita es cuando hay que invertir para sobresalir, pues, y en los negocios que vayan a ser, que sepas que van a ser viables, a los que les apuestes, pues.
Claro. Pero en cuanto a, digo, contestando un poco más en concreto la pregunta, pues sí, hubo mucha gente, restauranteros, muchos cayeron, muchos cayeron, muchos negocios se perdieron. Y otros, los que sobrevivieron, pues están en una posición favorable para lo que venga. Buenísimo, Iván. Gracias. No sé si con eso Perdón, Aldo. Perdón, Aldo. Me interesa plantear el punto desde el aspecto contractual, por la imprevisión de esta circunstancia y los lógicos incumplimientos que se dieron en los contratos. Si Sí, no es la oportunidad para revisar el contenido de los clausulados de las franquicias, para incluir algunos aspectos que hoy estamos teniendo como experiencia. yo te voy a ser franco. Cada negocio, es decir, cada industria y cada franquicia, yo te lo digo porque yo administro algunas franquicias de forma actual, es decir, yo dirijo proyectos de franquicias. Y mi posición, al menos la mía, junto con los grupos con los que trabajo, fue, número uno, en algunos casos son deportivos, es no operar. Y no operar quiere decir, pues no cobres nada, o sea, vamos siendo solidarios y los que puedan operar, que operen sin el costo de regalías, porque de alguna forma sabemos que ahorita no está el horno para bollos, pues, y si queremos, lo más importante al menos en este momento, para mi forma de pensar, en una red de franquicias es la subsistencia, es decir, que después de la ola del tsunami, queden la mayor cantidad de unidades paradas, y eso es a lo que al menos yo he jugado y he tratado de informar de forma recurrente a mis franquicias. ¿Por qué? Porque sé que si tienen un retorno muy precipitado, sobre todo porque son negocios que no tienen, o sea, que pudieran tener estas características, pudieran tener un revés en el sentido de no, o sea, primero, la gente, particularmente son temas de educación o temas de deporte, pues está yendo con mucha cautela. Entonces, puede llegar a ser contraproducente. Pero creo que en ese sentido tiene que ver completamente con la directriz o la forma de pensar en que cada una de estas empresas piensa y plantea sus estrategias, ¿no? Al menos en mi caso particular, yo he sido muy permisivo y la verdad es que para mí el beneficio o el fin sería estar la mayor cantidad de unidades vivas al final de todo esto. Ok, lo comprendo y te lo agradezco. Entiendo, Sí. gracias. Ricardo, no sé si puedo hacer una pregunta un poco combinando la respuesta de Giovanni y la pregunta de Jorge. Sí, claro. Gracias. Nosotros efectivamente estamos en Cámara de Comercio, no tenemos como tanto, bueno, yo no tengo tanto contacto con Canirac, pero un poco a lo mejor más específica la pregunta de Jorge es que efectivamente nosotros podemos ver como datos en general de nuestra ciudad en particular y de nuestro estado que ha funcionado distinto que en Ciudad de México, que todo sigue cerradísimo, o que en Michoacán, por ejemplo, que todo está abierto como si nada y están pasándola muy mal. Sí. Incluso eventos y todo, ellos ya están haciendo. Entonces, bueno, pues nuestro estado ha funcionado desde mi punto de vista como muy particular, ¿no? Ha sido distinto de otros. Y lo que yo creo que sí nos hace falta en este orden de ideas en particular es un reporte o alguien que nos pudiera decir en el panorama de las franquicias cómo han resultado. Tú ahorita decías, tú como franquiciante, pues bueno, no cobras cierto porcentaje de las regalías o alguna cosa así, un poco solidarizándote, algo muy hablado, me imagino como muy fuera de los contratos, porque dentro de los contratos dice, no nos hacemos responsables de pandemias, de epidemias, dice ahí, que claro que uno firma eso pensando eso nunca va a pasar, pues mira. Sí. Pero yo sí creo que esa información falta, como muy sectorizado o muy en tema franquicias en particular, ¿qué información tenemos? ¿Con qué contamos? Mira, yo he revisado de forma recurrente, sobre todo las cámaras, y bueno, en este caso, la Asociación Mexicana de Franquicias y hay una Asociación de Franquicias Norte, la verdad es que no han publicado nada. O sea, no hay muchas publicaciones, no se dice nada. Creo que un poco es como, sobre todo las publicaciones que he visto tienen que ver con
las 10 cosas que debes de evitar para contagiar, o sea, cosas que realmente no hablan de la industria como tal. A mí pensar, este no es un buen momento para vender ni comprar franquicias a menos de que estés en un rubro digital, que eso es algo que vamos a hablar, y que estés en un rubro que tenga que ver con un pico económico por esta época. Es decir, algo relacionado a salud, algo relacionado al tema de limpieza. Por ejemplo, hemos visto que negocios con los que colaboramos en materia de limpieza, no, bueno, crecieron muchísimo. Entonces, digamos que este es un agosto para algunos, pero es un crudo enero para muchos otros, ¿no? Particularmente ustedes que están en el ramo, todo lo que es hospitalidad, eventos, deportes, también algunas cuestiones, o sea, todo ese tipo de cosas, yo no creo que sea un buen momento ni para promocionar, ni para, en este caso, obtener franquicias de esa naturaleza. Sin embargo, sí creo que es un buen momento para ir preparando tu modelo de negocio para ese momento. O sea, si tú sabes que tú vas a poder resistir perfectamente hasta que termine esto, que nadie sabe cuándo termine, pero podemos anticipar que muchos negocios le han dado la vuelta, creo que es un muy buen momento para ordenar la casa y poder estar listos para cuando suceda, estar completamente afilados para rentar. Pero en respuesta, no. No hay, Secretaría de Economía no ha dicho nada, más que las cifras que reporta INEGI. Ninguna de las asociaciones mexicanas de franquicia ha reportado absolutamente nada. Y los datos que podíamos tener relacionados serían de Estados Unidos, pero la realidad es que como son geografías tan diferentes, no estoy tan seguro que pudieran llegar a ser ni siquiera comparativas. Ok, muchas gracias. De nada, Dani. Prometo que si voy a buscar, se los prometo. Si encuentro algo, te los prometo que se los doy. Igual también en ese aspecto les voy a ayudar. ¿Hay alguna otra duda, cuestión, pregunta, algo? Dice Gaby, aquí en la Ciudad de México, una franquicia francesa grande, reportó el 12% de ingresos en el primer mes de la pandemia. En esta fecha tuvo que cerrar 3 sucursales, ajustó los salarios para frenar el impacto y apenas el 1 de julio abrieron el 30%. Sí, o sea, la realidad es que sí es una época complicada, muy compleja. ¿Alguna otra cosa antes de continuar? Dani, ¿cuál es tu negocio nomás solamente como para tener un contexto? Nosotros estamos empezando a franquiciar un modelo de microfranquicia de pizzerías, pero tiene características como muy particulares de quien nos compra. Okay. Pero bueno, en general es una microfranquicia de pizzerías. Buenísimo. No son centros de consumo, son solo comida para llevar. Ok, buenísimo. Gracias. Gracias, Dani. ¿Qué medios legales hay para combatir las franquicias que son estafa? Llegaremos a eso, Guillermo, pero hay varios. El primero es la circular de oferta de franquicia, revisar que la otorguen de forma correcta, es decir, que esté detallada, y la ley, actualmente la ley de la propiedad industrial, que cambiará, pero prácticamente en esencia en materia de franquicias dice más o menos lo mismo, nos da un plazo de 1 año para pedir la nulidad del contrato. Y conforme a la nueva ley, podremos solicitar el pago de daños y perjuicios y inclusive los costos del juicio, porque antes no se podía. De hecho, actualmente hoy no se puede, pero una vez entrando en vigor la nueva ley, sí se podrá. Entonces vamos a ver la parte de propiedad intelectual bajo la nueva ley. Pero aún así, pues es combativo, pues. A diferencia de Estados Unidos, a mí Estados Unidos me gusta mucho porque allá si tú das un documento de divulgación, que ya se llama Franchise Disclosure Document, si trae datos falsos, erróneos, incorrectos, puede llegar a ser hasta fraude y ser penado como se pena allá. Entonces, créanme que sí hay diferencias sustanciales entre la legislación mexicana y la americana en este aspecto. Antes de continuar, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quisieran mencionar, platicar, compartir? Bueno, entonces continúo. Y bueno, estas inversiones, como dije,
tienen que enfocarse a un crecimiento rápido y agresivo y luego hacer cash out. Y si la ola ya rompió, pues bueno, ya no es buen momento para entrar a esa industria o negocio. Vamos a hablar de algo que a mí particularmente me gusta mucho, que tiene que ver con las franquicias o licencias de proyectos digitales. También, porque de alguna forma muchos de sus proyectos van a empezar a digitalizarse. Cada vez vamos a ver más que el negocio tradicional se empieza a fundir con la empresa digital, que empiezan a hacer canales completamente nuevos y diferentes, con ingresos nuevos y diferentes y con clientes nuevos y diferentes, e incluso la llegada que puedes llegar a tener va a ser completamente diferente. Entonces, bueno, la diferencia es que tradicional contra digital, en el caso del tradicional van a tener rentas, adaptaciones, muebles, sistema, capacitación, insumos, y a lo mejor en la parte digital serán servidores, serán ajustes, sistemas y capacitaciones, ¿va? Y bueno, respecto a los tipos de franquicias digitales, tenemos que pensar como 3 diferentes tipos de unidades o diferentes tipos de modelos de negocios que existen. Primero es la tradicional que migra a lo digital. Segundo será la digital, que tiene como forma de ser principal ser digital, pero tiene en mente la expansión global, pero de alguna forma su proyecto inicial no le permite o no tiene esa inversión para poder, o la complejidad del proyecto no le permite a lo mejor hacer un copy-paste o de pronto abrir, cambiarle el idioma a la web y entonces ya estar en otros países. Hay ciertos negocios que no lo permiten y ahorita vamos a ver cómo cuáles. Y hay otros que son modelos de negocios digitales desde el inicio. Es decir, esos fueron concebidos para hacer franquicia digital. Y bueno, vamos a hablar, el primero es la franquicia, es el negocio tradicional que migra a lo digital, y pensemos que esta migración a lo digital es como un tipo de franquicia electrónica. Muchas veces me ha tocado ver, sobre todo últimamente, que hay algunas empresas que no terminan de entender la parte digital, sus beneficios, complejidades, estructuras, y que a lo mejor lo intentaron, pero dice, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para entrar en eso, tú que eres experto, encárgate. Ah, buenísimo. Entonces, de pronto, lo que hacen es licenciar, autorizar, generar una nueva línea de negocios en la cual ellos les dan por un tiempo determinado su stock, particularmente sobre todo cuando hay mercancía o productos, para que lo suban a marketplace o lo suban a lugares de venta, para que se empiece a generar una unidad de negocio nueva, con redes sociales, con página, con AdWords, con muchas cosas que están a la mano y que la gente que está metida en el tema digital sabrá lo que digo, ¿no? Entonces, ese negocio tradicional que ha iniciado en lo digital le otorga una licencia a alguien que tiene más experiencia. Y este caso sucedió a inicios de los 2000 entre Amazon y Toys R Us. Toys R Us, ustedes saben que quebró. En su momento, Toys R Us, que digitalmente vendía más o menos 0.5% de su venta total, solamente lo hacía por internet, le dice a Amazon, oye Amazon, ¿cómo ves si tú te encargas de eso? Obviamente recibió una propuesta de Amazon, y trabajaron durante 2 años de forma conjunta en la gama de los juguetes. Entonces, Toys R Us lo que hizo fue licenciarle completamente la exclusividad para la venta de forma digital. Estamos pensando hace 15 años, 18 años de eso. Obviamente, para ese momento no pintaba. Lo que sucedió después del tiempo es que Amazon aprendió el negocio de Toys R Us, lo mejoró, o sea, ya realmente al final lo que sucedió fue que entendió muy bien cómo funcionaba la parte digital de los juguetes, y ahora es un líder en la categoría, prácticamente en todas las categorías es un líder. Y por otro lado, Toys R Us, todo lo que tiene que ver con la parte de los negocios tradicionales o el retail, pues está pasando un mal rato, sobre todo en esta época. Entonces, lo que les quiero platicar es, a veces hay que tener estrategias un poco más complejas, sobre todo si somos nosotros quienes vamos a dar estas franquicias, para evitar justamente eso. Entonces, ya sea que hagamos alianzas estratégicas para ir de forma conjunta
avanzando para tener intereses alineados o saber muy bien si realmente queremos desprender una parte tan importante de nuestro negocio y confiárselo a un tercero, ¿va? Entonces, es solamente como el consejo que tiene que ver con esta parte de la franquicia, de no soltarla sino más y decir, bueno, pues que se encargue del marketplace de Amazon, o que se encargue del marketplace de Mercado Libre o de Facebook Market, porque puede llegar a resultar complicado, ¿va? Hay otros negocios, como les mencionaba, que tienen que ver con digitales de expansión global. Estos son negocios que de alguna forma ya empezaron a marchar bien en otra latitud del planeta y de pronto quieren expandirse y hay o encuentran un socio comercial con quien pueden hacer alianza y esa alianza puedan a través de esa persona que sea un socio estratégico dar esa licencia maestra o esa franquicia maestra para la explotación de ese modelo de negocio en, ya sea, si supongamos en Europa o en Estados Unidos o en Canadá o en Australia o en México, donde sea, ¿no? Y, por ejemplo, algo que fui cercano y me tocó ver fue particularmente esta banda, se llama TagPay, y es un software que también tiene un hardware, que tiene una banda que con medio de RFID, radiofrecuencia, lleva el control de los niños, cuando entran, cuando salen, notifica a los papás, pueden cobrar, etc., ¿no? Tiene un monedero, bla, bla, bla. Entonces, lo que hicieron ellos fue contratar a un intern latino, lo empezaron a foguear del proyecto, este intern latino se regresa a Latinoamérica y lo que hacen es decir, oye, pues no te quieres encargar de esta unidad de negocio, tú puedes ser nuestro licenciatario, franquiciante maestro en esta zona y tú te encargas de expandir, de abrir la cancha allá, ¿va? Entonces, esa es una forma de crecer. De alguna forma, ellos controlan esta parte y de alguna forma tienen esta relación comercial entre licencia y franquicia, donde él tiene la potencialidad de, principalmente en México, pero también en Latinoamérica, de abrir negocio y él está reportando una regalía de todo lo que llega a vender, ¿va? Vamos a hablar sobre todo de los negocios digitales por el tema de escalabilidad, pero tiene que ver también mucho con el negocio tradicional para que no se me esperen en ese sentido. Bueno, como les decía, el modelo digital probado conllevó una gran inversión, conlleva a veces una gran inversión en ampliar el territorio, pero sobre todo cuando es el tradicional. Cuando es en el digital, solamente hay que hacer ligeras modificaciones y ya está. Supongamos en un caso hipotético, alguien está relacionado con las fintech, las empresas fintech, están en el plano de los negocios, sobre todo financieros, pues están siendo revolucionarios. Y pensemos que Mintos, que es una empresa, creo que es rusa, quisiera expandir su negocio. Y Mintos lo que hace es hacer como es un peer-to-peer lending, es un crowdfunding financiero en el cual la gente le presta a otra gente y hay inversionistas y bueno, se prestan para fines específicos como préstamos personales, préstamos de negocio, bla, bla, bla. Entonces pensemos que esta empresa quiere crecer sus unidades de negocio de forma global y para esto va a ofrecer licencias o franquicias con ese nombre o con otros. Yo de alguna forma me consta porque yo lo he visto con negocios, particularmente de la empresa fintech, pero cada legislación es muy diferente respecto a sus exigencias. Entonces, fintech lo que otorga es el código, sobre todo el algoritmo, lo que tiene que ver con cómo perfila a los solicitantes de crédito para saber si van a pagar o no van a pagar, cómo los va a calificar, cómo va a hacer, cómo va a tomar ciertas cuestiones, porque pues, al final es una entidad financiera que funciona a través de Internet y va a dar el soporte, actualización, el algoritmo de inteligencia artificial de calificación, etc. Y por otro lado, la persona que lo quiera echar a andar en el país que quiera hacerlo, supongamos que alguien que lo quiera hacer en Costa Rica, dice, pues yo me llevo Mintos a Costa Rica, tendrá que pagar la cuota, sobre todo que tiene que ver con la captación y la puesta en marcha de ese negocio ahí, y adaptaciones, traducción, legislación, operaciones y regalías. Esto me ha tocado ver, esto sí lo puedo decir de forma abierta, hay un sistema que se llama Sofía, que sirve para dar clases, haz de cuenta, está sirviendo como para ser complementario a las clases que te dan en la escuela, particularmente de matemáticas, pero el sistema tiene un sistema que se le conoce como gamification, es decir, los niños aprenden literalmente jugando un videojuego.
Entonces eso lo que ha hecho es que de forma nacional las escuelas que cuentan con el sistema han reportado mejores números en la prueba enlace. Entonces lo que hicieron fue de forma regional contrataron franquicias donde las personas que están pues comprando esas franquicias tienen ciertos beneficios de la venta de las licencias, o sea, subvenden licencias, pero ellos son, pues ahora sí que los encargados regionales y lo que están haciendo es por medio de una franquicia, es decir, para que entren al sistema incluso tienen que pagar una cuota, pero es tan buen negocio, sobre todo porque los márgenes son tan altos que está funcionando muy bien. Entonces, esta es otra forma de hacer franquicias, son franquicias digitales y están empezando a funcionar de forma muy impactante. Y un tercer modelo de negocio tiene que ver con el modelo de negocio digital, ese que existe y que desde el primer momento tiene como funcionalidad real, ya sea la mixtura de un negocio tradicional con la eficiencia de una digitalización o de una software o una app, o simple y sencillamente que son negocios que son literalmente para esto. Y una de estas es Lendio. Lendio es una franquicia en Estados Unidos. Si se fijan, este dato es súper interesante porque se ven US Franchises 69, Company Owned 0. Es decir, no tienen ni una sola franquicia, ellos no tienen ni una sola unidad de negocios que les pertenezca, pero sí tienen 69 franquicias de esto y obviamente, pues bueno, los índices de inversión para Estados Unidos son relativamente bajos y tienen 4 años existiendo. Realmente son negocios muy recientes o muy nuevos. Les voy a platicar un poco de lo que se trata. Les voy a poner este video, dura 3 minutos. Nada más ténganme un poquito de paciencia para que se cargue y poder ponérselos un segundo. Este video explica lo que es Lendio. Díganme si lo pueden ver de forma correcta. ¿Se alcanza a ver la pantalla en YouTube? Nada más, si alguien me puede decir que sí. Sí. Ok. Martin and Dave are part of the 28 million small business owners in America, often called the engines that drive our economy. And with good reason. Small businesses employ half of our private sector workforce, generate nearly half of our GDP, and create 2/3 of our net new jobs. If small businesses are the engine of our economy, then funding is the fuel for those engines. Unfortunately, finding that critical funding is a huge challenge. Martin runs a popular food truck and needs to borrow $40,000 to add a second truck before the tourist season. Although Martin has good credit, his bank turned him down, and another bank said it takes 3 months just to process an application. Martin was ready to give up when a friend suggests, hey, try searching online. Like nearly 70% of small business owners, Martin was not aware so many online options existed. But after wasting hours sorting through hundreds of lenders and complex loan products, Martin was again confused and discouraged. Martin just wants a simple way to find the best options from reliable lenders. He needs a speedy solution, and most of all, he wants to work with someone he can trust. Well, that's where Dave comes in. You see, he's the local Lendio franchisee. When Dave waits in line for Martin's incredible food, he hears, hey Martin, when are you going to expand? So Dave asked, why don't you just add more trucks? As Martin described the problem, Dave knew that he and Lendio could help fuel another American dream. As the nation's leading marketplace for small business lending, Lendio has funded over $250 million in loans across all 50 states. More than 75 best-in-class lenders, representing every type of small business loan, compete on Lendio's platform to offer great funding options. After working with Martin for a few minutes to complete an application, Dave used Lendio's proprietary matching tools and funding specialists to get 3 of the best offers from the best lenders. In less than a week, Martin had his money. And 2 months later, Dave helped Martin secure more funding for his third truck. 30% of small business owners report borrowing additional capital every 3 months. And Martin is just one of the thousands of small businesses in Dave's area. Dave's growing reputation in his local business community, combined with Lendio's online tools, national advertising, strategic partnerships, and franchise support team, ensures Dave can help these small business owners fuel their growth.
Small businesses are the engines that drive our economy, and Lendio franchisees like Dave are the local experts that help find the best fuel for those engines. Be Dave. Make the American dream a reality for you and your community. Call Lendio today to learn about our franchise opportunity. Bueno, pues esa es una franquicia que nació literalmente para ser franquicia digital. Es decir, lo que te vende, si escucharon franchisee, te venden literalmente una franquicia de este modelo de negocio para que tú representes, en este caso, a la marca y pases, pero todo el sistema está hecho para eso, es decir, para que la gente, para que representantes, que en este caso hay 69 ya en Estados Unidos en cosa de 4 años, pues sean quienes trabajen con este sistema digital y que a través de este mismo, es decir, que solamente ellos tienen acceso, estén colocando microcréditos a gente que los puede llegar a necesitar. Entonces, con base a, es decir, lo que hace esta plataforma es un cotizador de créditos que facilita según las cualidades de la persona y te dice, este crédito te conviene mejor. Entonces, así de complicado es el negocio, en ese sentido, pues fácil, y está creciendo bastante, ¿no? Este es uno de los top 500 franquicias en Estados Unidos, es la franquicia 272, y bueno, pues realmente, como les digo, son negocios que ya operan para hacer franquicia. Ustedes vieron el video, ¿no? Entonces, pues ya existe la información. Hay otra franquicia que esta sí está en México y seguramente ustedes ya han escuchado o la han visto de alguna forma. Se llama Jeff. ¿Alguien ha visto alguna de esos modelos de negocio o ubicaciones? Bueno, Jeff es un negocio que se dedica en darte servicios, particularmente servicios, por ejemplo, planchar tu ropa o lavarla, o en Europa hay un servicio que te manda masajistas, o que te maquillan, o que o sea, muchos servicios como personales lo están empezando a ofrecer. Y dentro de esto dicen, bueno, pues yo te doy un modelo de franquicia en el cual te estoy dando una unidad, es decir, es una unidad tradicional combinada con una plataforma tecnológica y en teoría es un perfect business match. Y la verdad es que sí ha funcionado muy bien y lo comparan con otros posibles franquicias del sector, del segmento. Y les voy a poner brevemente el video dura 2 minutos más o menos como para que vean otro ejemplo de una franquicia digital. Un segundo que ya se carga. En Jeff ¿Se alcanza a ver la pantalla que dice Jeff? Nomás díganme, por favor, si... Sí. El mundo sería un lugar mejor si... En Jeff creemos que el mundo sería un lugar mejor si devolvemos la vida a los barrios, combinando lo mejor de cada mundo. Hemos creado un ecosistema de franquicias con una propuesta de valor única, donde la tecnología conecta el mundo físico y el mundo digital, transformando tu negocio en una inversión moderna y de éxito. Una marca reconocida a nivel global, con más de 2.000 franquicias en más de 40 países. Todo a través de la Jeff App, una aplicación donde miles de usuarios disfrutan de nuestros servicios en su día a día, creando una comunidad de clientes fieles a la marca, lo que nos permite generar promociones cruzadas entre especialidades y tener un gran impacto en la captación de nuevos clientes. Así, todos nuestros usuarios pueden vivir la buena vida. Verte bien, sentirte bien y vivir bien. Jeff ofrece un sistema de soluciones donde nuestros partners encuentran todo lo necesario para ejecutar su negocio y alcanzar sus objetivos. Con nuestro software podrás gestionar pedidos y tener el control de facturación, métricas en tiempo real que nos ayudarán a ofrecerte un soporte especializado para la mejora de tu negocio.
sin complicaciones. Sin importar la especialidad que elijas, podrás estar tranquilo. Todas nuestras franquicias te garantizan la experiencia ayer. La tranquilidad de saber que contarás con todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Bueno, pues esta es otra franquicia digital. De alguna forma les hago el énfasis o el hincapié en este tipo de cosas que están sucediendo porque es importante para mí que lo vean, ya que seguramente va a ser oportunidad para ustedes en el futuro cercano, que si están planteando un modelo de negocio, lo puedan plantear con una integración digital. ¿Por qué? Porque nos da escalabilidad, y ahorita vamos a hablar de lo que es la escalabilidad, pero nos da mejores condiciones para franquiciar. Nos da más control, nos da más estructura para poder llegar a ser una franquicia, y les estoy demostrando 2 ejemplos de éxito de negocios que empezaron hace no más de 4 años, o 4 años como mucho. Entonces, creo que esto es importante que ustedes vean como algo que puedan llegar a plantear o pensar en el futuro cercano, sobre todo si tienen la intención de incursionar en este mundo de franquicias, o que si están asesorando a alguien, pues entonces le comuniquen cuál es la nueva tendencia en franquicias, porque esto de verdad es que le pondrá mucha más complejidad, o mucha más, es decir, cada vez veremos negocios con mayores alcances, sobre todo cuando hay un tema digital, ¿no? Entonces, bueno, proyectos nacidos para hacer franquicia digital, tenemos que entender que hay 2 negocios dentro de una franquicia. El primer negocio que hay dentro de una franquicia es el B2B, el business to business. ¿Por qué? Porque la franquicia, el negocio, la marca, le va a estar dando servicio y le va a estar vendiendo del franquiciante al franquiciatario. Es decir, en esta relación entre B2B hay una relación de negocios constante en la cual solamente estos 2 están interactuando, ¿no? Es un 1 a 1 en el cual el franquiciante le surte al franquiciatario productos, servicios, asistencia, y por otro lado el otro está recibiendo regalías, está recibiendo una contraprestación en una parte monetaria, ya sea por la venta de sus insumos o por algún otro mecanismo de ingresos. Y por otro lado está el B2C, en este caso el Business to Customer, en el cual el franquiciatario, que es la persona que compró la franquicia, estará dando los servicios al público en general. Entonces, como de tal, es franquiciante franquiciatario y franquiciatario con el cliente, ¿va? Y en el caso, por ejemplo, del Endio, pues, como les mencionaba, tienen 0, ellos no operan, ellos están diseñados para no tener ni una sola operación de franquicia, es decir, que de unidad, es decir, ellos no tienen unidades que operan, ellos solamente operan, tienen un negocio B2B para estar completamente concentrados en la atención de sus franquiciatarios, que será su único negocio. Muchas veces sucede, y se los platico porque me ha tocado hacer consultorías grandes para empresas que tienen 700 unidades de negocio, y hay un tema complejo porque de un lado tienen las unidades a las que operan y por otro lado tienen las unidades a las que dan servicio, como las franquicias. Y hay un tema complejo porque unas unidades que son propias, por un lado, pudieran llegar a ser más rentables que las franquicias, porque las franquicias solamente están dando una parte marginal del ingreso, es decir, realmente estás dando muy poco en comparación a tus tiendas propias. Y muchas veces sucede que en esa operación, si tú tienes producto, pues a veces el producto llega más rápido a tus tiendas que las de las franquicias. Entonces, hay que reconocer que los negocios que están empezando a ser franquicia, no es la mejor idea tener negocios, es decir, si vamos a operar como franquicias, entonces tendremos que saber que tendremos que migrar de ser una operación de B2C a un B2B. Poco a poco, como un plan de 5, 3, 10 años, pero que concentremos nuestro foco principal en crecer, en dar un mejor servicio en asistencia. Si no, vamos a terminar por no hacer ni una ni otra, o vamos a terminar con unidades propias y ya. Es decir, hay muchas empresas que hicieron franquicias y decidieron no seguir formando franquicias. ¿Por qué? Porque preferían mejor operar su propio negocio y de alguna forma no tener tantos socios o tantas relaciones one-on-one o tantas cosas que
cumplir. Entonces, en este caso, hay muchas empresas que deciden hacer un B2B y el B2C, es decir, el Business to Customer, es decir, lo hará en este caso, no sé cómo se llama este monito, pero como se llame, que tendrá que atender de forma one-on-one a esos clientes, ¿va? Entonces, esta es la forma en que normalmente se operan las franquicias y que tienden, normalmente, si quieren o no quieren, a tener una operación de unidades propias o no. En el plano de los proyectos nacidos para hacer franquicias, en el plano tradicional, hay una, ahí se llama E45, que es un método de training también un poco parecido a todo lo que tiene que ver con estas tendencias de ejercicio y todo esto, pero ellos, como ustedes se fijan aquí, tienen 0 en este momento, en 2019 que se hizo el chart, tienen 0 unidades propias, es decir, nada. Y tienen franchises en Estados Unidos 267 y franchises fuera de Estados Unidos 778. Si se fijan, ellos trabajan muchísimo la imagen, ellos saben que su negocio es vender las franquicias y contratan o asocian a artistas, hacen un tema muy, muy importante en la parte tanto digital como de comunicación, como de video. Si tienen la oportunidad de meterse a ver, ahorita vamos a ver, de hecho, realmente muy brevemente un video de ellos, pero su negocio está enfocado a las franquicias. O sea, ellos no, muchas veces como funciona normalmente es, yo tengo un negocio, valido que el negocio es buen negocio, y después de eso, platicando, por ejemplo, de pizzerías, en el caso de Giovanni, en el caso de Dani, pues tú tienes que verificar o empiezas creciendo tus propios negocios y dices, oye, quiero hacer la franquicia porque creo que pudiera crecer más. Pero estos negocios se conceptualizaron desde el primer momento para funcionar como franquicia, ¿va? Vamos a ver rápidamente esta unidad de negocio, que para mí es importante que vean, porque esta de alguna forma no es digital, es tradicional, y sería bueno que conociéramos algo un poco diferente que los ejemplos solamente digitales. En este caso, este modelo de negocio, ¿se alcanza a ver la imagen de su página de internet? Nos proporciona un video, es un video muy corto, son 3 minutos, de su modelo de negocio, pero lo que quiero que vean es la comunicación que engloba y cómo se genera, que desde el primer momento lo único que desean es ser franquicia y se comunican y se transmiten como tal. F45 is a revolutionary fitness concept that's changing lives across the globe. We are one of the world's fastest growing fitness franchises, incorporating the top fitness trends from HIIT, group fitness, and cutting-edge technology. Our training method is fun, fast, safe, and scientifically proven to deliver amazing results. But we don't just transform bodies. Our franchise model can transform your life. By opening your own F45 studio, you can turn your passion for health and fitness into a rewarding profession. F45 is the brand to buy into, to change lives, to build a community, to be a life to your community. It's nice because you're not separated from the end result, the product. You have a direct connection. You can see exactly the results of your hard work. It's nice to be connected. It's nice to feel that we're actually part of what's happening. The franchise model of F45 is an extremely good model. And if you follow the system, it works really well. From a single studio in Australia to thousands across the globe, it's clear that F45 has successfully developed a training system that has resonated with individuals of all demographics. One such individual is actor and fitness fanatic Mark Wahlberg, whose investment in F45 has helped build global brand awareness and driven system improvements that benefit franchisees and members. By investing in your own F45, you too can reap the benefits. I think the F45 community, especially because people come in and they know there's no judgment, it's all inclusive, people from all walks of life, all levels of fitness working out together. It was just an energy that was infectious. I hadn't seen it before. We offer franchisees a unique business opportunity through a scalable business model and highly engaged community. The franchise experience has been pretty positive from day one. Really felt like my hand was being held in a positive way because I needed that from the very start. You even have trainer induction, so where you'll go into a facility and learn how to run your business, and the best things to do to retain your members and gain your members and look after your staff. From the moment you become a franchisee, F45 provides you with world-class functional fitness equipment and 24-hour support.
Essentially, we lay the foundation upon which you will build your business. On top of this, the F45 marketing strategy is designed to instantly give your studio momentum even before your doors open. Events like F45 playoffs and track, as well as our ambassadors, athletes, and major partnerships contribute to the success and fanatical following of F45 training. It's amazing how far it spans, how broad the reach of F45 is, and how much it will continue to grow. Invest in an F45 franchise to change your life and others. Join the F45 family today. Bueno, pues ya vieron otro negocio. Este es de carácter mucho más tradicional que los anteriores, pero como les digo, estos negocios están enfocados desde el momento uno a hacer franquicia. Es decir, ellos no están, de alguna forma, no se distraen, y es parte de la estrategia que si ustedes tienen pensado como negocio, es decir, oye, tenemos que arrancar y modelar el negocio para de forma posterior no tener la operación de forma directa, sino que nuestro 100% esté enfocado a dar un buen sistema de franquicias. Porque si no, entonces van a ser negocios que no funcionen mucho. Es decir, vamos a tener una distracción constante entre lo que nosotros queremos y lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y bueno, esas son algunas cuestiones que tienen que ver con este modelo de negocio. Sí, Michelle, adelante. O sea, casi estás diciendo que si quieres una franquicia, desde el primer momento que pienses un negocio, lo pienses que va a ser franquiciable. Si no, mejor no lo hagas. No necesariamente no. Más bien hay tipos de modelos de negocio que se piensan desde el primer momento en ser franquicia. Es decir, que pensaron o arrancaron su modelo de negocio pensándolo como una forma de expansión o de comercialización o de uso inclusive. Es más, decir, tu cliente no es el cliente final. Obviamente es importante que el cliente final te obtenga, pero tu cliente realmente va a ser obtener inversionistas que quieran comprar franquicias. Y si así es, que enfoques tus fuerzas en una mejor, en una gran experiencia en este modelo de negocio, en este segmento particular. No sé si me explico con eso. Ah, ok, o sea, depende del modelo de negocio, pues. Sí, o sea, no todo tiene que ser franquicia, no me refiero a eso, pero si ustedes están pensando, algunos que tienen negocios como tal, eventualmente tendrán que migrar o deberán, lo ideal será que migren completo a no tener unidades, o las unidades que vayan teniendo que sean unidades solamente como pilotos para crecerlas y venderlas. Esas también, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es otra forma en la cual van validando el modelo de negocio, van avanzando junto con él y se vuelven prácticamente expertos de cómo poner negocios, hacerlos crecer y venderlos dentro de una misma estructura de negocio. De nada, Michelle. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a lo que estamos platicando? Bueno, continuamos entonces. Y bueno, como les menciono, hay proyectos que se desarrollan con el modelo de negocio que contempla desde el primer momento ser franquicia. Sin embargo, se deben de validar estos modelos de negocio con unidades de piloto previas. En este caso, por ejemplo, ellos hasta 2017 tenían 2 unidades propias. Es decir, poco a poco fueron vendiendo o deshaciéndose de sus unidades con la intención de validar, tener algunas unidades propias en cualquier, haz de cuentas, en vez de poner en riesgo la inversión de una persona o una mala experiencia, lo que hacen muchas veces es decir, ¿sabes qué? Yo arranco para validar, ver los modelos, conocer de primera mano los problemas, y una vez que ya funciona, para afuera, se vende. Entonces, estas unidades de negocio o estos pilotos nos ayudan a ver cómo están las ventas, los márgenes de utilidad, requerimientos de operación, los ciclos de ventas, ajustes, etc. Con esto les quiero decir si ustedes tienen en su mente trabajar para un proyecto que sea una franquicia, pues de verdad será un requisito sine qua non que tengan cuando menos una unidad que esté funcionando y funcionando bien. Es decir, esta unidad de piloto eventualmente podrán venderse como maquinitas de hacer dinero, porque hay gente que estará dispuesto a hacer una inversión por comprar una unidad funcional, es decir, porque es una unidad
que mes a mes te está dejando un ingreso y que conoces los ciclos de venta y también conoces un poquito la funcionalidad del mismo. Y será inclusive una franquicia que puedas vender mucho más cara que un negocio si arrancas completamente de cero. Entonces, por lo general, estas unidades piloto, cuando las franquicias desean solamente dedicarse a operar franquicias, se venden como les mencionaba, ¿no? Entonces, ya vimos 2 puntos hasta ahorita, lo que tiene que ver con la rentabilidad, que vamos a regresar a esa parte en el módulo financiero. Vamos a hablar, o sea, solamente lo que quiero es ponerles en perspectiva qué es lo que vamos a recibir cuando estemos dando consultoría, o si ustedes mismos están en esa etapa, que se den cuenta que no es la mejor forma de hacerlo, es decir, hay que integrar completamente el modelo financiero y nos meteremos a eso, pero quiero que vayan un poquito viendo estas cuestiones. Entonces, rentabilidad, alta demanda de productos, y vamos a platicar un poco del modelo replicable. ¿Qué elementos hay para hacer un modelo replicable? Quiero parar por si hay alguna duda o algún comentario que queramos hacer. Hasta ahorita, ¿alguien que tenga alguna duda? Bueno. No. Gracias. El modelo replicable. Y aquí hay que pensarlo como un IQ. Es decir, nuestro negocio tiene un tipo de IQ que tiene que ver con un IQ en medida de la escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Es una palabra de estas como medias nuevas, startuperas, que no conocemos o que a lo mejor no están tan relacionadas con nosotros mismos. Y voy a darles 2 definiciones que encontré, que a mí me parecen que son complementarias una con otra, que tal vez nos puedan a lo mejor dar una breve idea, pero se los prometo que voy a aterrizar la misma. Entonces dicen, el término escalabilidad se define como la capacidad de que una empresa o sistema tiene de crecer atendiendo a las demandas sin perder las cualidades que le agregan valor. En la práctica, esto significa hacer crecer fuertemente un negocio y lograr multiplicar sus ingresos sin necesidad de aumentar proporcionalmente sus costos. Bueno, esa es una definición. Y ahorita les voy a dar otro y les voy a explicar un poquito de qué trata. Otro es, la escalabilidad es un negocio, en un negocio puede multiplicar sus ingresos sin necesidad de aumentar sus costes de la misma manera. En otras palabras, podríamos decir que un negocio escalable es aquel que tiene potencial de crecimiento muy fuerte e incluso que puede internacionalizarse sin tener que reinvertir en infraestructuras. Bueno, para quienes no les haya quedado como tan claro qué es esto, porque a lo mejor de pronto esas palabras no les dicen mucho, la intención de esto es buscar cada vez más que su negocio tenga como un IQ de replicabilidad alto. Es decir, que ese potencial que tenemos de que ese negocio sea un copy-paste, que ese negocio crezca, que ese negocio se reproduzca y se haga más grande, se genere. Y para eso es importante identificar y trazar los procesos internos, es decir, conocer perfectamente. Vamos a tener una clase, sobre todo en la parte de planeación estratégica, donde vamos a conocer una herramienta que nos va a ayudar para esto. Pero es importante identificar y trazar los procesos porque nos ayudará a eficientar nuestros proyectos y a identificar esas oportunidades que tenemos. Particularmente 3 cosas. Eficientar posiciones, es decir, de pronto nos vamos a dar cuenta que hay ciertas posiciones que no están rindiendo lo que deben de rendir, o tenemos que ajustar, o tenemos que inclusive prescindir de esas posiciones y hacer nuevas posiciones que creen o que ayuden a que el negocio funcione mejor. 2, es detectar esos cuellos de botella que existen dentro de la organización, que hacen que los procesos y los proyectos en general empiecen a tener muchos menos, ahora sí que empiecen a estrangular los proyectos porque se detienen en ciertas fases que no los permiten que crezcan en la forma que deben de crecer. Y 3, es con ayuda de tecnología empezar a automatizar procesos si es que lo podemos hacer a través de un sistema. ¿Y qué sería automatizar un proceso? Pues bueno, un proceso automatizado sería, si yo compro un punto de venta para registrar todas las operaciones dentro de mi negocio, pues lo que hago es que en tiempo real, a lo mejor por medio de una aplicación o del mismo software, pudiera ver cómo están las ventas del día de hoy, cuáles fueron las ventas del mes anterior, qué se vendió más, etc. Entonces, cuando pasamos del papel o del Excel, de estar registrando las ventas diario o teniendo un cuadernito,
a meterlo a una computadora que lo va a hacer de forma automática y de forma en vivo y real mientras que se hacen las comandas, podremos tener mejores datos y mejor información que nos va a ayudar a conocer qué vamos a tener que estar mejorando y moviendo. Entonces, estas cosas harán que poco a poco nuestro IQ detectemos estas cuestiones de acá y vayamos haciendo que nuestro negocio sea un negocio mucho más replicable, mucho más medible en términos económicos, que nos dé eficiencia y que nos dé también crecimiento y rentabilidad, ¿va? Ustedes, en México todavía eso es una realidad. Si vamos a un McDonald's o a un fast food, nos vamos a encontrar con estas filas, ¿va? Pero McDonald's es una empresa que es la franquicia por excelencia y entiende esto, y con la intención de dar escalabilidad y que poco a poco esos procesos de calidad se vayan mejorando. La escalabilidad de alguna forma es una parte o es una forma de calidad. Ya nos encontramos esto, ¿no? Entonces esto lo que hace es eficientiza el proceso, el pedido, ya de alguna forma corta los errores, tienes en tiempo real sistematizado tus comandas, tus pedidos, pagados con tarjeta, incluso recibe efectivo, y lo que hace es eficientar mucho más el tiempo en cocina para que si de alguna forma antes tenías personal en caja y en cocina y en unas filas enormes, aquí nomás tienes una pantalla, que es como un iPad gigante, en la cual la gente hace sus pedidos, y esto nomás es exclusivo de McDonald's. Es decir, hemos visto muchos otros restaurantes, sobre todo en Estados Unidos, que están invirtiendo en este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, identificaron un proceso, identificaron una problemática y la empezaron a resolver con medio de tecnología. Cuando nosotros identificamos que nuestro proyecto es un proceso completo, es un diagrama de flujo, y que podemos ir identificando cómo poder acortarlo o mejorarlo con medio de tecnología, podremos hacer proyectos más eficientes que cada vez tengan un IQ más alto de escalabilidad, y la escalabilidad la vamos a entender como franquiciabilidad, ¿va? Entonces, igual estas mecánicas o estas formas de hacer o identificar estos procesos lo haremos por medio de una herramienta que a lo mejor ya la conocen, que se llama el Customer Journey, pero que les va a ayudar, sobre todo esa parte tiene que ver con la calidad respecto al cliente, pero seguramente internamente podrán hacer similares procesos que internamente les ayuden a encontrar cómo mejorar esa problemática que estamos teniendo. Y bueno, esto nos ayudará a crecer más rápido, a tener más clientes y eficientar nuestros costos. Acuérdense que al final una franquicia es un mega negocio, es un super negocio que es tan bueno que se debe de replicar. Entonces, y que obviamente entre más eficiente sea, entre más fino, entre más pulido esté, mejores rendimientos, mejores capacidades financieras nos va a dar. Y acuérdense que les vuelvo a repetir, como se los dije al principio, las franquicias son un negocio financiero, que donde encuentren, el dinero se va a donde encuentra mejor rentabilidad. Si ustedes bajo sus negocios pueden ofrecer eficiencia, control, limpieza y buena imagen, y aparte una eficiencia financiera importante, están destinados a que les vaya extremadamente bien. Hasta aquí la clase del día de hoy. Me gustaría abrir el micrófono si tienen alguna duda, alguna pregunta que les gustaría plantear en relación a la clase que vimos. Estos, como les dice, son baby steps. Estamos empezando apenas a ver algunos factores, pero la clase no quiero que sea una clase teórica, quiero que sea una clase que sea sumamente práctica y que eventualmente vamos a ver, por ejemplo, cuando nos toque ver la parte financiera, no se espanten, no van a ver eso. Lo que quiero es que vean y se den cuenta lo que nos va a llegar el día a día y se van a acordar de mí, o lo que pueden llegar a tener ustedes y que deben de empezar a corregir para efectos de crecer como quieren crecer, ¿va? No sé si tengan alguna duda, si no, lo dejamos hasta aquí y nos veremos entonces el día miércoles. Una pregunta. Sí. Para que se considerara que, por ejemplo, si yo quiero comprar una franquicia, es un éxito, que el retorno de la inversión, ¿en cuánto tiempo tendría que darse? O sea, para que yo diga si fue negocio, no
no fue una inversión fallida? Mira, eso lo vamos a ver en una clase que tiene que ver justamente con el tema de cómo establecer la cuota de franquicia y todo eso. El ROI, Return on Investment, tenemos que tener los siguientes datos en la siguiente información. Primero es, ¿cuál es el costo de mi inversión? Es decir, si voy a invertir $1,000,000 de pesos, ok, perfecto. Esa es la inversión que tengo que hacer pensando que es todo lo que voy a invertir en el negocio. Es un negocio chico. Si es un negocio más grande, por ejemplo, una cadena como McDonald's o como inversiones de restaurantes muy grandes, pues son inversiones de 10, 15, 20 millones de pesos que van a tener contratos mucho más largos porque prevén una duración contractual que permita recuperar en el tiempo. Ahora, los retornos de inversión más comunes se encuentran entre los 12 y los 24 meses. Es decir, desde el año 1 hasta el año 2, más o menos, es un retorno de inversión que para negocios de entre 500,000 y negocios de más o menos unos hasta 5 millones de pesos pudiera llegar a ser un retorno de inversión saludable en términos financieros, pensando en que es un contrato de entre 5 y 10 años. ¿Por qué? Porque este beneficio se agota. Es decir, si a los 5 años se te acaba el contrato y tiene como circunstancia que te lleves bien con el dueño o que hayas cumplido con todas tus obligaciones o que incluso te quieran renovar, porque a lo mejor te dices, ¿sabes qué? No te queremos renovar porque ya sabemos que ese punto vale. Es decir, si tú me vuelves a comprar la franquicia, porque sucede, me vas a pagar una cuota de renovación que es equivalente al 50% de lo que yo voy a venderla. Pero si yo tu punto se lo vendo a alguien más, pues vale eso, más lo que yo le pueda mostrar que vendía el negocio. Entonces, muchas veces, pues dependes que si la marca quiere o no te quiere renovar tu contrato de franquicia. Entonces, naturalmente, respondiendo a tu pregunta, los negocios que están abajo de los 5 millones de pesos recuperan entre el mes 15 y el mes 24. Muchas gracias. De nada. Adelante, Michelle. Tú como consultor, o bueno, alguien como consultor que llega a una empresa, a un negocio que quiere hacerlo franquicia y te da los datos que nos pusiste de ejemplo, así de que lo sacó un día antes, o sea, uno le tiene que ofrecer al financiero, o sea, ¿cómo le crees que esos ya son los números reales, que ya tengo la información correcta para poder proceder? Lo mejor sería proponerle, si tú tienes algún conocido financiero, depende de la escala del negocio, o sea, hay negocios que son chiquitos y que van a requerir o van a necesitar una asesoría financiera pues de una categoría chica o digamos que no necesitas ser gran experto porque también de eso dependerá, será una barrera de resistencia por parte del cliente a intentar seguir. Entonces, si tú de pronto le pones un costo muy caro, pues ahí se va a quedar la intención. Sin embargo, depende de la empresa, será bueno recomendarles que la revise un financiero para solamente verificar si los datos que nos están dando son completamente, o sea, están completos y si no nos hace falta algo. Y obviamente en ese análisis financiero, que podrá costar 5, 10, 15 mil pesos, pues entonces tendremos mucha más certeza de dónde estamos parados. Pero sí, sin lugar a dudas, recomendarles a un financiero o tener un financiero dentro de tu equipo, cuando menos que sea como un freelance, sería indispensable para empezar a revisar. Ok. Y otra cosita, o sea, ¿existe la asesoría? Por ejemplo, yo puedo contactar a un asesor de franquicias porque yo quiero comprar una franquicia, o sea, sí existen esas, o sea, sí, ¿no? Sí hay asesores de franquicias. Sí, cualquier consultora de franquicias, si tú les hablas para decirles que si te pueden asesorar para comprar una franquicia, te van a dar el servicio. O sea, sin duda, pues. Ok, va, gracias. Probablemente te van a querer vender una de las que tienen. Ok, pero, o sea, por ejemplo, ¿tú podrías dar esa asesoría? Sí, o sea, no. O sea, normalmente no me gusta, a mí me gusta más en la parte de producción, pero sí, no, o sea, normalmente depende de quién sea la persona, pero sí hemos dado asesoría para efectos de comprar franquicias y ha sido muy revelador porque al final no compran. O sea, trata de que la persona esté
con una seguridad más grande respecto a lo que va a hacer y al final se decantan por no comprar. Ok. O por ejemplo, que alguien te traiga, no sé, un negocio de roles de canela. ¿Cómo se llaman de esos? No sé, pero hay unas No sé qué. franquicias. Ajá. No sé, pues. Pero que me la traigan y, o sea, que te la lleve y te diga, Aldo, revísame esta y ya tú cobras por nada más revisarla. Normalmente se hace como un acompañamiento y se busca estar en las reuniones con la franquicia como para poder preguntar las preguntas que son importantes y revisar la información que es, pues sí, vital para el negocio. Más bien es como un acompañamiento. Ok, ok. Gracias. Nada, Michelle. Guillermo pregunta, ¿cuál sería el primer concepto para desarrollar una franquicia? Ay, Guillermo, si quieres abrir tu micrófono, me encantaría que nos ampliaras un poquito más esa pregunta. Ok, bueno, el primer concepto, híjole, es que, a ver, conceptos, no me podrá meter en conceptos porque cada quien tiene una idea, un negocio, un drive completamente diferente y no creo que decirte, las de comida son un éxito, o las de ejercicio son un éxito, o las de venta de alguno, o salud, o belleza, no, cada quien creo que trae consigo un bagaje de experiencias y de cúmulo de ideas e historias que de pronto dicen, oye, pues a mí me gustaría desarrollar esto. Yo personalmente creo que algo digital o algo combinado entre lo tradicional con digital o mejorado con un proceso digital, creo que sería en este momento ideal, sobre todo porque si no se hace así, eventualmente será un modelo de negocio caduco. Si desde ahorita te vas poniendo en la cabeza o poniéndote el chip o conectándote el cable, que el mundo va para allá, vas a tener un modelo de negocio mucho más competitivo y mucho más vigente ahorita, mañana y a lo mejor en 10 años, porque si esa es la esencia del negocio, evolucionará junto con el mismo. Ok. Como te lo comenté, primero es hacer una introspección a tu negocio para ver cuáles son tus procesos. Yo creo que mucha gente nunca se ha dado como la tarea de conocer que de cada producto, cada servicio que vende, cuál es el proceso que sigue, qué tan eficiente es en términos económicos, es decir, qué tanto le estoy ganando ese proceso, porque yo de pronto me da risa, pero tengo un socio que se dedica a derecho laboral y un día le hice una eficiencia económica de cuánto estaba ganando por juicio que cobraba y había juicios en los que estaba incluso perdiendo dinero, o sea, de verdad perdiendo dinero. Entonces, muchas veces tiene que ver con conocer cuál es tu eficiencia económica, ver cómo puedes mejorar esa eficiencia y una vez que conoces como toda esa fase, es cómo poder mejorar por medio de tecnología o por medio de procesos o por medio de sistemas que tu proyecto sea mucho más rentable, porque al final, como les digo, tiene que ver con la rentabilidad y de forma posterior cómo potencialmente pudiera ser replicable para que en otras geografías gente como tú, que tenga intereses parecidos a ti, pudiera representarte como marca. Pero sí, empieza por tus procesos internos y saber cómo los puedes afilar, por así decirlo. De nada, Guillermo. Bueno, si no hay otra duda, nos despedimos por hoy. Gracias por estar puntuales. Espero que esta primera clase les haya sido reveladora en algunas cosas. Yo sé que no es una clase tradicional de franquicias. Hubiera sido mucho más teórica, pero les prometo que veremos todos esos conceptos. Mi intención es que junto con esta parte teórica que vamos a ir viendo, o esta parte práctica teórica y diferentes ejemplos de negocios y casos, puedan estar empezando a amueblar un poquito más. Llegaremos a conocer todos los conceptos y si no, se los compartiré de verdad para que lo vean mucho. Pero la intención es que ustedes vayan poco a poco viendo o abriendo su mente, sobre todo quienes quieren consultar y también quienes quieren desarrollar, para que vean qué pueden hacer
y no se queden en el negocio tradicional, sino que escalen, porque si lo van a hacer, pues háganlo a la altura, ¿va? Entonces, pues por hoy todo. Nos vemos el miércoles. Gracias.